humanidad ha tenido contacto con algo más allá. En 2020, el Pentágono ya había dicho, sí, efectivamente, tenemos conocimiento de objetos voladores no identificados. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Control Perdido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque en su canal habla acerca de filosofía, habla acerca de política, habla acerca de sociología, de depresión, de la vida. Y el día de hoy pues tenemos a Esquizofrenia Natural, que también tiene otro alias, Cordura Artificial. Cordura Artificial, sí. Y para los cuates, César. Así es. César. Para o nosotros esquizo, ¿no? Sí, está bien. Hola. Oye, antes de empezar, esquizo, Ujú. ¿qué opinas de lo que acaban de bajar allá en los cielos? Sí, está interesante, güey. Exactamente. De esto Pero de los- dilo textualmente, Exacto. ¿te da miedo? OVNIs. No, porque no han dicho que es un ovni. O sea, a mí lo que me impresiona es esto. Ahora sí que en mi historia no me había tocado ver que salieran las televisoras norteamericanas como Ujú. CBS y ABC Sí, a dar un reporte de que habían bajado un objeto volador no identificado, ¿no? Puede Ujú. ser así. No dicen que son extraterrestres, ni mucho menos, Ujú. ¿no? Pero sí me llamó la atención de que ahora sí no fue leyenda urbana, porque siempre habíamos escuchado muchísimas. Salió Justin Trudeau y todo, ¿no? Exacto, o sea, siempre habíamos escuchado Ujú. historias, ¿no? De hecho, aquí en México, ¿no? Justin Que, Trudeau dijo, yo tiré el ovni. Es como, ay, güey. Yo me chingué al E.T. Pero ya estamos en una época donde a todo el mundo le vale madres, ¿no? De repente pues como es que ya... estábamos más preocupados por los ¿Por Rihanna? los rescatados ¿no? Del Perdón. Estamos Sí. más preocupados por el outfit de Rihanna. No, yo estaba Exacto. esperando Estamos a el platicar primer de eso. avistamiento extraterrestre en plena transmisión del Super Bowl, que empiezan a Pero que abducir ya a vengan por Rihanna, güey. nosotros, esto ya valió, ¿no? O sea, Nah, a ver, platícanos, ¿qué piensas tú de esto? Mira, hay un documental que se llama Hipernormalización, que habla sobre cómo las noticias te pueden mentir sin mentirte. Haces una narrativa como en el cine. Pones una escena oscura y de un sujeto con sangre en la ropa y la música tétrica, pero luego en la siguiente escena es Henry Cavill y es un simple carnicero que trabaja todos los días y ahora es bueno, ¿no? Es lo mismo, es el orden de las noticias. Anteriormente tuvimos lo del balón espía, el globo espía de China. Ujú, Y en general, últimamente Occidente ha estado teniendo esta idea de la amenaza invisible ujú. que está en todos lados. Un poquito se manejó así con el COVID. Igual llegaron a decir así como si fuera Día de la Independencia, así como un enemigo invisible que no es humano. Y se ha manejado una narrativa, se está como construyendo. Algunos especulan que tiene que ver con que ahorita en Ohio reventó unos trenes con un material exageradamente tóxico y ahorita en Ohio hay una nube tóxica que está haciendo que llueva ácido clorhídrico, según la información que están dando. Y no se ha reportado de eso. Entonces, ¿Tú crees que es como un distractor en noticias? Que bueno, entonces, siempre ha existido eso, ¿no? más que un distractor es simplemente es la trama principal de la película y aparece otra trama de la vida real. Ajá. Ujú. Pero pues esta ahorita no nos preocupa, no nos ocupa. Necesitamos como que este ambiente de la amenaza externa, ¿no? Sobre todo Exacto. por cómo está la geopolítica actualmente. Pero De hecho- está muy cabrón, ¿no? El de decirlo así hoy día casi de manera oficial, ¿no? Es que ya lo vienen trabajando. O sea, en 2020 el Pentágono ya había dicho, sí, efectivamente, tenemos conocimiento de objetos voladores no identificados. Ujú. No sabemos si son extraterrestres, pero ya lo sabemos. Entonces es como unirte trabajando poco a poquito. ¿Cuáles son las razones detrás de eso? Pues seguramente ya se sabía, o sea, claramente hay radares, hay cosas así, o sea, si nosotros con una cámara de esas que parece que graban con calculadora ya se habían visto alguna luz o alguna cosa, pues claramente con tecnología de punta, con jets y toda la cosa, pues puedes ver más. Ahora, ¿qué es? Esa es la gran pregunta. Que siempre está bien jodido eso, ¿no? Que siempre graban cosas tan importantes como el avistamiento de un ovni con un pinche celular que parece un Nokia, un Sony Ericsson. O sea, siempre se ven mal, güey. Qué horror. Como de la bruja de Blair, ¿no? Ajá, güey. Oye, esta imagen del video donde se ve como un convoy que él lleva, ¿tú crees que sea real eso? Pues es que podría ser cualquier cosa, Exacto. o sea, incluso hasta crops de películas, o sea, podría ser hasta eso. Es que luego dicen, por ejemplo, ahorita cuando se reveló las primeras noticias de los ovnis en que habían desclasificado una información, fue justo como en la pandemia. Ujú. Y nadie tuvo muy claro por qué lo dijeron. Porque creo que Jaime Maussan estaba esperando este momento toda su vida. Y cuando por fin dijeron, ya, mira, sí fue real, todos fueron como,
pues sí está cabrón, ¿no? Pero nos vale madres porque creo que hay estábamos en un momento muy apremiante que hablar de ovnis era como, güey, sí, pero es como cuando te dice tu papá, sí, mis deudas son reales, hijo. Exacto. O sea, mis problemas son los más importantes. Mis problemas momentáneos e inmediatos son más importantes que los ovnis. La pregunta es por qué en ese momento desclasificar esa información. ¿Por qué crees que está pasando ahora? Pues creo que tiene que ver con que nos hemos vuelto, ya saben, últimamente desde Tesla y SpaceX, desde 2015, 2016, se ha vuelto muy mainstream el tema del espacio. Antes de eso, pues solo la banda que le gustaba mucho el tema estaba metida en eso. Se está volviendo más mainstream, más común. Y creo que es como el punto donde ya se entendía que el público ya iba a decir, bueno, la gente ya sabe que todo el tiempo hay cositas en el espacio. Entonces ya es más fácil que cualquiera entienda que puede ser un satélite que ha perdido el control y puede estrellarse en tu casa. Sí. Tristemente, pero también puede que ya sea eso. Lo que les decía, hipernormalización. Todo se vuelve normal. En un mundo donde cada 5 días hay una noticia rara, perturbadora, difícil de entender, todo puede ser normal. O sea, todo se transforma en una narrativa más que nunca acaba. Que a mí me molesta mucho con las noticias porque yo creo que luego te dicen como atraparon a tal narcotraficante y ya. Pero es como, o sea, yo lo contexto. Que siempre creo que es muy importante dar el antes y el después y el por qué, ¿no? ¿Por qué atraparon a esta persona? ¿De dónde viene esta noticia? Y creo que las noticias se equivocan mucho en dar sobreinformación a la población sin contexto. Entonces, yo por eso no veo las noticias porque son inservibles. O sea, te hablan de que se cayó un árbol aquí en la Narvarte y que después del otro lado que hay ovnis y que el COVID ya tiene 74 variantes. Y luego, o sea, creo que conlleva mucha información que la gente no procesa. Bueno, yo estudié comunicación periodismo y justamente ahí viene eso, se llama newsmaking. ¿Qué es una noticia? La noticia es lo que ocurre o lo que dice el diario. Es lo que dice el diario. Tú decides si la algo es versión una oficial, noticia. ¿no? Con la que se mueven las cosas también. Más que una visión oficial es, si tú lo reportas ya es noticia. Y esto lo hemos visto con las redes sociales. O sea, ya hasta el nieto de Maribel Guardia ya camina solito. O sea, ya se vuelve noticia porque alguien lo convirtió en un producto. Simplemente es eso. Todos estamos en redes. Hemos visto que actualmente la información ya tiene un objetivo más de consumo, de hiperconsumo. O sea, a veces estás consumiendo información pues para distraerte, como estar teniendo tu refresco en la mano y así distraerte un ratito. Entonces a veces terminas viendo videos, leyendo cosas, escuchando podcasts de 4 horas sobre temas que realmente no te interesan, pero son consumibles, son divertidos. Es mejor que el silencio, ¿no? Exacto. Y obviamente hay cosas que sí te dejan mucho, otras cosas que no. Nunca está mal el entretenimiento. La bronca es que ya ni siquiera es por entretenernos, ya es porque tenemos que consumir. Es una tesis de un autor que se llama Lipovsky que habla del hiperconsumismo. En el consumismo, el de antes, tú consumías porque te da placer consumir. En el hiperconsumismo consumes porque si no parece que no tenga sentido la vida. Entonces, en parte eso lo vivimos con el COVID. Veías 8 veces la misma noticia, 10 veces la misma actualización, ya te revolvían, ya cambiaban palabras porque no había nueva información, pero querías más información porque tenías esa necesidad de que ya se acabara. La necesidad y el tiempo, ¿sabes? Porque estábamos todos en nuestras casas revisando redes sociales, que comúnmente andamos haciendo otras cosas, pero estuvo bien cabrón. ¿No? El asunto es, yo creo que tiene que ver con a veces la desinformación o también muchos creen en que si te lo dicen, entonces ya pierde fuerza. Esto de los ovnis, por ejemplo, muchos de los conspiranoicos dicen, no es que ahora como nos los están poniendo en la cara, todo mundo dice, pero en realidad está cabrón, ¿no? Y ellos lo ven como de, ya nos revelaron esto y esto está cabrón y nos están desensibilizando para otra cosa más fuerte. Pues tienen un punto, ¿estás de acuerdo, no? Puede ser, pero es que es como hay una frase de Asimov que dice, en ciencia, cuando se descubre algo increíble, no dicen ¡Eureka! Dicen, es extraño. Justamente, si en algún momento llegara a haber una especie de verdaderamente un contacto extraterrestre, las primeras noticias dirían algo así, como organismo, extraño, fenómeno, palabras que... O sea, no le darían el nombre, dices tú, tal cual. No podrían, porque es como al principio no sabemos. O sea, lo más probable es que una especie extraterrestre de tener la tecnología para venir a visitarnos sería incomprensible a nosotros. O sea, cuando un chimpancé te observa
él está en un zoológico y él te está observando con tu ropa, tu celular. ¿Ustedes creen que él pueda ver tu celular y decir, es su celular, con eso se comunica? No, es incomprensible para él. Ok. Para personas de hace apenas 300 años igual. Muchos de nuestras costumbres, esta idea de que, mañana voy a Europa. Eso les rompería la cabeza, Ujú. porque incluso nuestras nociones del espacio y del tiempo ya son diferentes. Claro. Total. Entonces, estos, digamos, alienígenas tendrían que ser incomprensibles en todo sentido. Incluso ahorita lo estamos viendo un poquito con el transhumanismo, las IAs, cómo incluso nuestro cuerpo está comenzando a dejar de ser visto como un entorno que no debe de ser cambiado y lo estamos empezando a ver como algo que debe de ser actualizado, mejorado a través de la tecnología. Ok. Entonces, una especie súper avanzada, ¿por qué no abandonaría su mortalidad a través de tecnología? O su Ujú. parte física, ¿no? Ujú. Porque luego había esta teoría también de por qué creemos que los aliens son estos cabezones con ojotes grises. Esta es una imagen del cine y de la ciencia Ujú. ficción, Sí. pero en realidad, si existieran aliens, no serían como nosotros, porque serían muy diferentes, ¿no? Un pequeño Yo elemento que cambies. O sea, por ejemplo, si nuestro sol fuera un gigante rojo en vez de un amarillo, las flores y la planta, si no me equivoco, tendrían que ser de otro color para poder captar Ujú. toda la luz. O sea, desde ahí ya hablamos de otros colores hasta en las cosas que consideramos lo más básico, ¿no? Como el verde, el color del cielo, Sí, todo claro. eso, los ojos. Y también hay otra cosa. ¿Por qué suponemos necesariamente en un cerebro? O sea, por ejemplo, últimamente está The Last of Us, muy buena Ujú. serie. Ujú. Hay un organismo en el planeta Tierra que se llama The Globe, creo, que son millones de seres vivos pegados, aglutinados, que funcionan como una colonia, que Ajá. reaccionan entre ellos y parece que es como una masa que se traslada a través de las piedras, de los objetos vivos, pero lo tienes que poner en la cámara ultra rápida porque si no, nada más ves un musgo raro, Ujú. amarillo, pero es un ser vivo de este propio planeta que parece completamente alienígena. Ok. Digamos, podría ser una especie de mente colmena. O lo que dicen, lo más probable es que si llegamos a tener contacto con otra civilización, sería con un robot, porque es lo que nosotros hacemos. Hemos mandado robots o sondas al espacio. Ok. A nosotros mismos sí, pero solo esos entornos que ya son seguros. Yo creo que también eso depende mucho del egocentrismo del ser humano que dice, todo tiene que ser como yo. Ajá, sí. Creo que también la religión tiene mucho que ver, ¿sabes? El catolicismo. Un- Esta Ujú. cosa de lo que te dice mi imagen, ¿sabes? Habla Ujú. Dios, ¿no? El hombre está hecho Sí, de sí, sí. imagen, ¿no? Sí. Entonces, es un chip que traemos todos que predeterminado que, o sea, ¿por qué las cosas se tienen que parecer a mí? Pensemos lo siguiente, ya hace más de 70 años el humano vive en un mundo artificial creado para él mismo, nuestras ciudades. O sea, por ejemplo, algunas personas consideran que un entorno natural son como los parques. Eso no es natural. Nadie puso, el pasto no Sí. creció ahí mágicamente, las especies que están ahí no hay bancas en la naturaleza. Me llama mucho la atención porque cuando dicen, por ejemplo, esto de, es que los gays no son naturales. Es como, güey, no mames, un chimpancé con ropa no es natural, güey. O sea, ¿sabes? Un mono con ropa no es natural. Exacto. El que hablemos por micrófonos y tengamos computadoras donde No todo es esto lo esté natural. viendo la gente, es ilógico, esto no es natural. El lenguaje mismo. Imagínate esta idea de que tú utilizas palabras inventadas a lo largo de miles y miles de años para pensar. O sea, ¿puedes pensar sin palabras? ¿Se puede? ¿Realmente puedes Ujú. poner un concepto Ujú, sin ujú. más allá de las palabras? Existe el arte, sí, pero por eso justamente hay una teoría bien curiosa de que el arte, entre más abstracto se ha vuelto, termina pareciendo este arte primigenio de las cavernas, Ujú. como de alguna manera u otra se cierra como el círculo. Sin las conceptualidades, sin las palabras que no son naturales, pues realmente no podemos pensar más allá de ciertas cosas. Es lo que decía Wittgenstein. Tu lenguaje es el límite de tu realidad. Sí. Pero hablando de eso, ¿por qué vendrían los extraterrestres a visitarnos? Pues porque nosotros vamos a visitar a otros pueblos, Curiosidad. o por sus recursos, o para investigarlos. En este caso, si ya pueden viajar a lo largo del espacio, no les puede importar los recursos de un planeta más. Ujú. Por la observación sí podría ser. Y eso es donde se pone perturbador, porque ¿qué le hacemos a los Claro. animales que observamos? Ya sea en entornos más tranquilos o en entornos más de experimentación. Hay un cuento de Asimov donde dice que un explorador espacial se queda varado en un planeta y en este planeta todos son como robots, son como una simulación destinada para hacer una investigación.
Ujú. Y al final el sujeto, en su confusión, lo último que les pregunta es cómo se llama el lugar donde están. Y él lo que le dice, aquí se llama Nueva York. O sea, es de eso de, le llaman la teoría de la probeta. ¿Qué tal si el planeta Tierra es un campo de cultivo para investigar algo? De hecho, eso me gustó mucho de la película, ahora vinculando con películas, Ujú. la película de Eternals, que Ujú. tiene que ver con que hay unos dioses que son los celestiales, que pues crean sus especies, y parte de esas especies unos son los eternos. Y dentro del como lore de Marvel, Ujú. los humanos son parte de la experimentación de los dioses, como de, bueno, vamos a ver qué sale. Exacto. Y vamos a ver qué sale por acá. Y ahora vamos a mezclarlos. Y eso es como simplificar la religión de cierta manera, pero es probable si es que existe algo más allá, porque si hay algo que tiene el poder de crear vida, nosotros podemos de cierta manera echar a andar la vida Ujú. y podemos crear ciertos experimentos. ¿Por qué no ciertos seres más elevados Claro. podrían hacer lo mismo con nosotros? Ujú. ¿Tú crees que la humanidad ha tenido contacto con algo más allá? Creer no, pero es que es el asunto. ¿Alguna vez algún chimpancé ha regresado con otros chimpancés a explicarles que tuvo contacto con una civilización? Ujú. O sea, para empezar, tiene el concepto de civilización. Es eso, o sea, igual y sí, pero ¿cómo podríamos saberlo? Es que ese es el punto fundamental, pensar que podríamos entenderlo. Es como en Arrival, ¿no? Ujú. Esto de los lenguajes. Que ahora dicen que hay que mandar a esta actriz, ¿no? Amy de Adams. frente, Amy Adams de frente, que nos dejemos con mamá y que la mandemos de frente, ¿no? O sea, eso está interesante porque los extraterrestres no se comunicarían como nosotros. Ajá. Y tendríamos que aprender a comunicarnos con ellos, que de hecho me gusta mucho de la película Encuentros Sí, cercanos ujú. del tercer tipo, donde tocan Es a través de la música. La música. Porque pues es como de, bueno, ya intentamos esto, ya intentamos Ujú. el otro, no lo estamos logrando, a ver si con esto, ¿no? Ujú. Tendríamos que encontrar un punto en común para poder comunicarnos con otra especie. Sí, exactamente. Oye, El planeta de los simios, gran película, la del 69, ¿no? Ujú. O sea, hablando de esto. He visto el remake, el de Burton, la del 69, vi algunos Pues es clips. muy y todo eso. reveladora la última Es escena. básicamente uno de la misma los- premisa ambas películas. Es uno de los grandes finales, ¿no? Considerado uno de los Plot grandes twist. finales en la cinematografía, que piensan que están en otro planeta, los humanos, y están en Nueva York. Ujú. Ujú. Pero te das cuenta hasta el final cuando se abre la toma y es la Estatua de la Libertad. Por eso ves llorando el personaje que hace Charlton Heston, que Que de interpreta hecho- porque son unos astronautas. Sí, 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 y la quedan varados conozco. en un planeta. De hecho, eso tiene más bases científicas porque cuando tú viajas al espacio, Mm. el tiempo transcurre distinto para Ujú. ti y para la Tierra. Entonces, en cierta manera, si regresas pasando mucho tiempo, pues sí podría haber pasado mucho tiempo en la Tierra, como pasó en la película de Interstellar, Interstellar. Exacto. que Exactamente, viajan a mucha distancia y cuando regresan, pues sus hijos ya crecieron, ya son adultos. Y de hecho eso es un impacto muy fuerte dentro de esa película porque es como de, güey, no mames, o sea, todo el tiempo es muy efímero y es muy, no sé, se te escurren las manos, ¿no? O en Aliens, ¿no? Que despierta la sargento Ripley y lleva dormida 60 Ujú. años, que también es un shock, ¿no? Que esa es la manera, por eso mucha gente cree que podemos viajar en el tiempo, pero hacia el futuro. Es que Es más justamente complicado viajar a al ver, pasado. Ajá. es lo que les comentaba hace rato, ¿no? De cómo cambió nuestra percepción del tiempo. El Estado de México es cerca para nosotros, pero para la gente otro tiempo es 2 días a caballo. Exacto. Y Claro. imagínate una civilización para la cual el tiempo es, bueno, tendré que dormir 100 años. Nos vemos. Ujú. O sea, para nosotros nos rompería principalmente el concepto de edad como lo comprendemos, como esto de cuántas vueltas le claro. hemos dado al sol, dejaría de tener sentido y tendríamos que basarnos en una edad más biológica. Y si nos ponemos en lo biológico, cada organismo es muy diferente. No puedes simplemente decir, bueno, ya llegó su día 300, este día le Ahí sale queda. su dientecito así el de piquito. No, no, no. Es que es lo que dicen, por ejemplo, con los perros y los gatos, que dicen, bueno, ¿cuántos años tiene mi perro? El año perro, el año Ajá, gato. el año Ujú. perro, el año gato, Ajá. que no es tal cual que cada año perro son Son 7 años. siete. Más Sí, no. bien No es como tienen que un van 7 desarrollo años. distinto. Ujú. A veces, Ujú. por ejemplo, en los primeros años avanzan un chingo y luego se detienen. Ujú. Entonces no podemos considerar que de repente, ya mi perro tiene 50 años porque hago el cálculo. En realidad es un poco más complejo, que todo tiene que ver con la percepción en realidad. Ajá, es una mera interpretación que necesitamos para entender. O sea, vean, justamente es eso. Si no terminamos de entender a nuestros perros y a nuestros gatos, ¿cómo podríamos entender algo que en cierto sentido está arriba de nosotros? Pero esa es una paradoja que siempre los científicos hacen, porque hay humanos que dicen, güey, si no conocemos el fondo del mar, ¿por qué vamos al espacio? Si no podemos alimentar a todos en África, ¿por qué vamos a viajar a Marte? Y es importante entender que el conocimiento de la ciencia Ujú. va más allá de lo básico que cree la humanidad, que es como, necesitamos primero A y después B. Es importante, sí,
pero siempre a lo mejor el B nos da información que puede resolver el A. Ujú. Exactamente, sí. Pues los primeros viajes espaciales nos dieron los hornos de microondas. La era informática, que al principio eran un montón de experimentos militares, terminaron salvando millones de árboles porque ya no necesitas imprimir cientos de hojas. Ahora con un USB tienes 1 millón de libros. Es eso, tarde o temprano es... el conocimiento no son líneas, son redes. Y un nodo tarde o temprano en algún momento conecta con otro. Hay una anécdota bien chistosa. Está un cirujano en el bar y llega su amigo que es piloto de pruebas y de repente le comenta: es que te lo juro, el hielo que se formó en mi nave se empezó a quebrar por la velocidad del sonido. Y en ese momento el cirujano da como un chispazo y dice: el sonido puede reventar sólidos. Y de ahí sale esto de reventar cálculos biliares con ondas de sonido. O sea, es una aplicación que parece venir de otro universo a esto. Es una conexión mágica, básicamente. Pero ahí radica la genialidad, ¿sabes? En quien hace el dot de las cosas, ¿no? El que dice, ¿qué pasaría si Sabe relacionar. algo inimaginable? Pues que nadie había llegado a ese punto. Aprovechando que estás aquí, Esquizo, ¿crees en los viajes en el tiempo? No, a ver, Pero ya dijimos que sí existen. Pide el tiempo. Bueno, a somewhere in futuro, time. A futuro sí. Somewhere in time. El efecto es... digamos que al pasado, ¿no? Hacia lo Exacto. Cángel Conquistador. Exacto. Sería desastroso. O sea, le tendría mucho miedo a esa tecnología. ¿Por qué? Porque está cabrón, güey, no mames. El tiempo se transforma en un mapa. O sea, se transforma en un lugar a donde puedes ir. El pasado ya no es algo que ocurrió, es un lugar a donde te puedes mover. Y una vez que puedes ir al pasado, puedes ir al futuro y todo eso, ni siquiera somos capaces de comprender. O sea, tu mente hasta cierto punto se quebraría porque es una dimensión más. Ujú. O sea, ya es así como en Interestelar, el tercer acto, que hay cada segundo dividido, por decirlo, en un espacio tridimensional. No somos capaces de comprenderlo, pero hay un cuento de Asimov que se llama La sensación de poder, donde encontramos un portal a otro universo que está abierto casualmente y lo que hacen los seres humanos es explotarlo, sacar energía de ahí. Y eso es todo. Lo más seguro es que si tuviéramos un portal a otro punto del espacio, lo usaríamos para tirar basura o si hubiera recursos para explotarlo. Sí, mal emplearlo como Pero todo, creo que ¿no? eso también tiene que ver con qué pasaría si vienen a visitarnos, porque se pelean mucho Carl Sagan y Stephen Hawking, porque Stephen Hawking decía, no, es que si llega aquí alguien de otro planeta, lo más probable es que lleguen a colonizarnos, como pasó en América con los europeos. Y Carl Sagan decía como de, no, yo creo que es un poco más buena onda. Yo creo que va a ser un poco más tranquilo. Ese es el gran debate. Si llegamos a chocar contra eso, que creo que es desde donde se desprende toda esta plática, la respuesta es grave, ¿no? Uno, puede ser en realidad que también hay que entender que los ovnis no son tal cual aliens, ¿no? Los ovnis son objetos no identificados. Exactamente. Voladores. Y pues eso puede ser un globo, puede ser algo de China, puede ser algo por de ejemplo, Estados Unidos. el anuncio oficial que hicieron en las televisoras nunca se referían a un elemento extraterrestre, ¿sabes? Pero sí le dieron el término de objeto volador no identificado. Pues es que ya hay una carta abierta, ya se puede utilizar el término y pues va a dejar que creo que ya no se buen llaman dinero, ovnis, ¿no? Creo que se llaman tienen un nuevo nombre que no sé cuál es. Sí, algo así, ¿no? Que le quieren cambiar para que ya no suene a Jaime Maussan. Jaime Maussan. Pero exacto. Justamente sobre eso de... estabas comentando sobre esto de los alienígenas, de los viajes en el tiempo. Pues ahí entra una teoría y es la teoría de la inteligencia es bien. O sea, llega un punto en que la inteligencia es tan avanzada que como puede resolverlo todo, técnicamente entras en una utopía o la inteligencia lleva a la destrucción de las civilizaciones. Blade Runner más o menos, ¿no? Puede ser. Pero o más intenso, ¿no? Porque es como la destrucción de la realidad misma. Es como lo que ya vimos en el planeta Tierra. Diferentes civilizaciones, los mayas, los romanos, fue su éxito lo que los colapsó, no fue su fracaso. Tuvieron tanto éxito, pero no tuvieron la capacidad de expandir ciertas cuestiones que colapsó su sistema. O sea, tenían que cambiar de sistema para seguir adelante. En el caso de los romanos se quedaron sin esclavos y su propio sistema empezó a devorarse a sí mismo. En el caso de los mayas, el estado maya, no la gente maya, sino su estado hablando, terminaron devastando tanto la naturaleza en esta obsesión de poder, de riqueza,
que ya no se quedaron sin nada. O sea, es como que de repente te dicen que ya no hay Palacio Nacional y decimos, pues ya no soy mexicano, yo soy narvartiano. Ajá. Y se empieza a deshacer toda la noción de México y deja de existir a medida que la gente pues ya no se sienta así. Claro. Es algo como eso. Pero creo que tiene un vínculo muy cercano con lo que estamos hablando, porque entre los aliens y lo social es muy cercano, nada más que ahora están encontrando nuevas vías o justificarlo o de desviar la atención. Es lo que les comentaba, lo de la hipernormalización. El mensaje fundamental es el enemigo ataca de maneras inesperadas. Ujú. O sea, la idea es de que ya, no porque no haya un conflicto abierto, aún así el público, principalmente el estadounidense, tiene que Piensa mantenerse son alerta. villanos también, ¿no? Que están Ajá. en contra, ¿no? Sí, el Que villano. exacto. Sí. Porque tiene esta cuestión territorial que tiene la cultura norteamericana, ¿sabes? Sí, es que ¿Cuál sea el justamente sentido? esta teoría me encanta porque de la hipernormalización, porque mira, se acaba la Unión Soviética y ¿de qué se empiezan a tratar las películas? Desastres. Sí. Ahora Ujú. lo que va a amenazar a Estados Unidos es la naturaleza El día misma. después de mañana. ¿no? Dios casi. Ujú. Godzilla, ¿no? El Godzilla 2000 Sí. que... No, Ujú. la Sí, Godzilla el de, sí, sí, ajá, sí. de Estados Unidos. Sí, Terrible. malísima. La idea es de que ahora tenemos que asegurarnos de arraigar al mundo, de controlarlo. ¿Qué pasa después del 9/11? Ahora otra vez ya el Claro. enemigo, ahora son estos países que están en el desierto, en algún lugar. Ujú. El villano se disfraza de débil, por eso tienes que mantenerlo vigilado. Luego se acaba un poquito eso y lo que yo comentaba, lo más probable es que empecemos a ver más a los chinos en películas como los enemigos, pero como empezó a pasar ahorita lo de Rusia, pues probablemente empecemos a ver a más rusos como enemigos en las películas. ¿Por qué? Porque siempre es este mensaje de no solo quién es la amenaza, sino cómo puede ser la amenaza. Esa es una normalización de la realidad a través del imaginario colectivo, para que la gente lo tenga claro. O sea, si yo le doy dinero al gobierno, tengo que entender de manera clara por qué estoy dando dinero. Y si en el 007 me pones que los rusos son malos, Ujú. ya me queda claro que los rusos son malos, ¿no? Ujú. Y lo normalizo. Y por eso es que son racistas los estadounidenses en muchas partes. Quieren quitarse los racistas de un día para otro cuando llevan toda la vida sembrando ese tipo Esa de ideas. discordia, ¿no? sí. Aparte nos quieren enseñar a todos cómo dejar de ser racistas. Exactamente, güey. Es Los que como- inventaron, ¿no? O sea, el asunto. Hay una teoría que habla sobre el imperialismo moral. Ahora el imperialismo ya no es que vengan las casacas rojas con Ajá. sus mosquetes. Ahora es que sus medios de comunicación te dicen quién eres, cómo eres y cómo debes de sentirte debes mal ser. por quién eres. O sea, Ujú. es de tal cual. O sea, vemos a muchos académicos y todo eso que lo que hacen es se tragan directito lo que viene de Estados Unidos y luego dicen voy a aplicar esta teoría para entender la realidad de México. O Perú, de Venezuela, Ujú. de donde tú quieras. Y esa es la realidad exacta. Entonces terminan viendo el racismo, pero con la visión estadounidense. Exacto. Y luego vienen y te dicen, es que tú no entiendes cómo es el racismo de verdad. Y te dicen, güey, pues yo lo he vivido en la calle, en el día a día. Exacto, sí, sí. Y es diferente, como me lo dices. No, es que mira, este autor, y es Spugenhovich, ¿no? Y es así de, no, pues sí, mexicanísimo, súper entendido el tema acá. Vivió en el estado, ¿no? Exacto. Y digo, tampoco es caer en un nacionalismo así de, oh, lo más mexicano, no, pero mínimo gente que se haya dado una vuelta por acá para entender más o menos la cosa. Y ese imperialismo moral los deja bien consigo mismos y también a su manera les permite seguir teniendo influencia profunda sobre el resto de los países. Y si tú, como cualquier persona, dices, yo tal vez no esté tan de acuerdo con esa visión, es como de, ¿cómo te atreves? Tú no quieres avanzar. Tú tienes una visión ya cerrada y es como de, no es que sea cerrada, es que Es otra. literal eso es, tú me estás traduciendo algo Ujú. dicho por un estadounidense que se siente muy culpable Exacto. y quiere que yo me sienta Pero culpable. todo tiene que ver con doctrina, ¿no crees? Esquizo los gringos, o sea, todo quieren sermonear. Es que si tú das el sermón, tienes poder. Exacto. Es eso, porque esto se trata de poder. Instruye a la gente de lo que es el bien y el mal, o quién es el villano ahora. Si ya, por ejemplo, son los ovnis, la gente se empieza a comprar la idea de, ok, la amenaza está en el cielo, la amenaza es de allá, la amenaza es externa. Y Estados Unidos tiene mucho la teoría del miedo, de que debes de infundirle miedo a tu población para poderla controlar, porque una población que está echada para adelante, lo más probable es que se eche contra el gobierno Ujú. y no directamente contra lo que tú quieres. El shock, sí. Pues fíjate que lo que acabas de decir la amenaza viene del cielo. Hace unos años Trump anunció el inicio de la fuerza espacial, la Space Force, Ujú. y también hace unos años también ya se hablaba de armas
para bajar satélites y cosas por el estilo. Pues creo que eso podría ser, especulando mucho, eso podría ser la razón de todo esto, de que ya se nos esté comentando más el tema OVNI. La idea de que nos vayamos haciendo la idea de que ahora va a haber armamento orbital. Es que, por ejemplo, mucho de lo que quiere hacer SpaceX, Elon Musk y todo este rollo, es que él dijo que quiere poner internet en todos lados del mundo, en cualquier, no importa que tú estés en el Ecatepec, en el estado, si estás en África, en donde quiera, en el Kilimanjaro vas a tener internet. Sí. ¿Y cómo lo logra? Rodeando el planeta de satélites. Y muchos le han dicho, oye, güey, pero pues el espacio no es tuyo. Y aparte, vas a impedir que, por ejemplo, muchos científicos puedan observar el cielo y el espacio y los astros, porque vas a estar a la mitad de todo el planeta. Nos vas a envolver en un montón de basura. Y el problema también es que muchos lo están impulsando el SpaceX porque, por ejemplo, Facebook ya no tiene gente que se agregue. No. El problema es que Netflix también ya no tiene gente que se agregue. Ese es el problema ahora, ¿no? Porque ahora ya, ¿dónde tengo más gente, más dinero? Si ya todos los que podía llegar ya están. Necesito ahora que le llegue a ese güey de Nepal el internet para que me consuma. Exacto. Sí, ampliar el mercado. Y esa es la verdadera razón por la que SpaceX está mandando tantas ondas y tanto rollo, porque lo que quieren es globalizar su imperio y su monopolio. Pero Sí, la historia es principalmente. así, ¿no? Siempre ha sido así. Digo, ahora estamos hablando del espacio, pero años Antes atrás, era exacto, abrir la ruta en exacto. el Atlántico. Exacto. ¿No? Oye, ¿tú crees que la historia es cíclica, Esquizo? No. Yo soy muy fan de Cloud Atlas, ¿no? Entonces Es muy buena. Me hijo, gustó no mucho. mames. No más, yo no la he visto, pero sé que es basura. No, Todos dicen que es muy basura, pero buena que y vale el un poco la libro- pena. A ver, el cuéntame libro de es qué muy trata la bueno. película. Mira, es como Avatar, es un espectáculo. No lo pienses mucho. No, Ya. la novela tiene que ver, o sea, es que es muy complicado explicarlo, pero la novela tiene que ver con la tesis de se repite la historia una y otra vez, ¿sabes? O sea, hay esta cosa que es también como el efecto mariposa, o sea, yo hago algo en un momento determinado y se ve manifestado años más adelante, ¿sabes? O sea, hay un principio y hay un efecto de, ¿no? La historia es caos. Ahorita en este momento vivimos en una sociedad postapocalíptica porque si lo preguntas a un profesor de historia te va a decir que el mundo ya se acabó 3 veces. O sea, hubo una época antes de los romanos a la que le conocen como la Edad Oscura. Imagínate qué tuvo que pasar en una época para que le pusieran la Edad Oscura. Ocurre que había varios imperios, había ya un mundo consolidado en ese entonces y de repente colapsó. No se sabe muy bien por qué, solo se sabe que fue tan violento de que a flechas reventaron paredes, o sea, repletos de esqueletos por todos lados. Ese se le llama el colapso de la Edad de Bronce. Y básicamente el mundo se acabó. Lo de Egipto, fueron los únicos que sobrevivieron, pero decayendo. O sea, el Egipto perrón, así, los esplendorosos, fueron los únicos que sobrevivieron y casi de chiripa. O sea, de repente llegaron unos invasores a los que conocían como los pueblos del mar, porque tampoco saben quiénes eran. Y fue un efecto en cadena que se quebró al mundo entero. A lo que existía en ese entonces como civilización humana. Básicamente perdimos el equivalente a la Biblioteca de Alejandría, pero una y otra vez. Y de ahí viene de que Egipto ya haya sido hasta cierto punto débil ante Roma y otros casos más. Pero el mundo se acabó ahí. Y fueron 1000 años de barbarie, de no orden, de Caos. violencia brutal. O sea, si creemos que el mundo de hoy es violento, proporcionalmente hablando, en ese entonces era más violento. O sea, estamos hablando de que de cada 10 personas que nacían, fácilmente 5 iban a fallecer violentamente. Actualmente el número es más bajo, pues somos muchos más, obviamente. Pero es eso. Y después de eso pasaron otras cosas igual, volvió a caerse. Entonces, sí hay cosas que pueden sentirse cíclicas, pero más bien es que somos los mismos seres humanos. No hemos evolucionado en un sentido biológico. Pero es que creo que ahora el siguiente fin es más catastrófico, porque ahora con las bombas atómicas y las armas nucleares y todo lo que tenemos de herramientas, no serían 1000 años de oscuridad, puede ser la destrucción de la vida misma sobre la faz de la Tierra, ¿no? La última oportunidad de nosotros, de los seres humanos, sí. Por eso yo creo que en los cíclicos sí es cíclico, pero hasta cierto punto, ¿no? Tiene que haber un final. Por ejemplo, mira, el Handmaid's Tale, yo leí la novela cuando la publicaron en los 90. Yo estaba en la secundaria, creo, y leí la novela y decía, sí me parecía distópico, o sea, sí decía esto. Y ahora que vuelves a leerla o ves la serie de televisión, pues estamos así el totalitarismo, ¿sabes? O sea, el liderazgo
es muy parecido el que plantea Margaret Atwood a lo que estamos viviendo ahora. No de la misma forma, obviamente, pero sí con un pensamiento muy parecido, ¿no? Es que es otro tipo de totalitarismo. Exacto. El problema de la actual es que no entendemos que el poder cambia. La guerra nunca cambia, pero el poder sí. En el sentido de que todos nosotros, en tiempo real, vimos cómo en los últimos 10 años Internet dejó de ser una cosa y se convirtió en otra. Pasamos de un Internet medio salvaje, como de bucaneros, donde no solo el tema de las opiniones, ¿no? Que podías opinar 1000 cosas y no pasaba gran cosa, sino también el tema de que había privacidad hasta cierto punto. No era tan fácil lo que hoy no es que ocurra, sino que ya aceptamos y lo aplaudimos. Que sepan absolutamente todo de nosotros, nuestras ubicaciones. Ustedes párense cerca de ciertas tiendas con Instagram abierto y les va a empezar a recomendar la tienda. Sí. No digan nada, o sea, ni siquiera lo digan. Productos similares también. Antes decían eso de la aplicación te escucha y digo, sí, pero eso ya no es necesario. Tu celular, Ahora te siente. tu celular tiene más información de ti y me encanta porque es como de las teorías de conspiración están tan atrasadas que te hablan de un chip que te van a poner y es de no, tú ya tienes un dispositivo Ya lo tienes, sí. que tiene más información de lo que cualquier chip podría. Y también por el otro lado, lo que les decía, Internet pasó de eso a un Internet ultra vigilado, donde aceptamos que un solo individuo, un Musk, un Zuckerberg, tenga el control total sobre el discurso, que él pueda decidir qué es buen discurso y qué es mal discurso. Mientras piense más o menos como nosotros, lo vamos a apoyar, lo vamos a aplaudir, que es lo que hemos visto en redes. Pero tan pronto empieza a pensar un poco diferente es cuando las personas se van a dar cuenta de lo que ya hicimos. Pasamos de un mundo dirigido o controlado por algunas 10, 15 periódicos, medios de comunicación, a uno dirigido por sujetos individuales. Y es un poder que realmente no lo podemos medir. No sabemos cuánto poder tiene controlar una red social. Claro. Pues se supone que las elecciones de Donald Trump estuvieron muy manipuladas por Facebook, porque Facebook imponía muchos anuncios y noticias que apoyaban mucho a Trump. Y eso, pues, de cierta manera sí impuso a un presidente. El Cambridge Analytica, Facebook Cambridge Analytica, hubo un escándalo porque se usó mucha información de muchas personas. Pero también en 2014 se reveló que Estados Unidos experimentó con sus usuarios, viendo que sí podían alterar su estado de ánimo nada más cambiando su feed. También en 2020 una soplona, o sea, que era de parte de Facebook, comentaba que alteraron el algoritmo porque se dieron cuenta que las publicaciones que más causaban me enoja lograban que el público se quedara más rato, porque era el odio, la pelea, lo que te mantenía más ahí. Entonces, no es raro ver que hoy Facebook es puro debate, puro hate, pura polémica, porque es lo que te engancha a esa red. Aparte, pues ya lo vimos un poquito con Twitter, es como, esta semana se me ocurrió esto. Ay, no funcionó. Bueno, está bien, vuelta para atrás. Sí. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tiene un poder brutal. Y ya está en manos de un solo individuo. Y no es un dictador, no es alguien por quien pudieras votar o no. ¿Quién pensaría en dirigir una revolución, por ejemplo, para quitar a la cabeza de Twitter o de Facebook? Nadie. No hay manera. O sea, es otra política. Porque es parte de nuestra propia vida y nuestra satisfacción. Incluso de nosotros, por ejemplo, no podríamos decir, vamos a tirar a YouTube. Porque pues de un día a otro nos quedamos sin trabajo, ¿no? Pues no, mames, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Es ilógico. Y aún así nos quejamos de, no, es que esto está mal, está mal. Pero pues ni modo, o sea, o te haces parte del grupo o no eres parte del grupo. Y tú puedes entrarte a otra plataforma que probablemente si vuelve a ser popular va a caer en lo mismo. Es lo cíclico también de la sociedad y de la historia, que se vuelve cíclica porque siempre hay alguien que es un hijo de la chingada que absorbe a todas las personas que están a su alrededor para que hagan lo que él quiera. Concuerdo contigo en el sentido de que muchas veces lo que te queda es, pues, cuádrate, haz las cosas, ¿no? Igual, no puedes simplemente decir, me voy a salir de esto. No es una solución. Pero sí que se puede revisar, sí que se puede regular. Claramente algunas cosas tendrían que cambiar y no sería bonito. Los cambios no son bonitos, pero sí se podría. No digo que vayamos a una utopía, ¿no? Ya de repente se acabe el hate en redes sociales, no. Pero sí podría ser un poco mejor. ¿Cómo? Pues siempre me encanta que es como, sí, pero ¿tú qué solución propones? Y es de, ¿por qué yo? Internet está repleto de especialistas, de expertos, hay tanta gente con tanto conocimiento. Todos podemos, ya sea pensar una solución, ya sea difundirla. Pero bueno, ya eso es otro tema, ¿no? No, pero sí me gusta eso porque creo que te preguntaría a ti, tú con tu canal, ¿crees que esa es una diferencia o cuál es tu principal motivación para hacer los videos que haces? Pues no creo hacer una diferencia.
Finalmente, soy solo uno más, un creador más. Mi motivación para hacerlo es simplemente esta idea de... Yo empecé en YouTube porque dije, yo quiero ver este tipo de videos, pero no los encuentro. Entonces voy a hacer el tipo de videos que a mí me gustaría ver. Y eso es todo. Es lo que comenta en su libro La ética del hacker, un autor que se llama G.K. Pimanem, que habla sobre cómo los hackers no son exactamente los que hackean. La ética del hacker es esta idea de haz algo, disfrútalo, inventa algo, y si lo haces bien, seguro le vas a dar algo a la sociedad. No vas a cambiar al mundo, pero ¿para qué necesitaríamos un héroe que salva al mundo si más gente pudiera pensar así? Y él da un ejemplo. Dice, un carpintero le gusta mucho la carpintería y de repente empieza a generar nuevas estructuras, nuevos muebles que son más baratos. Por ejemplo, ahí están los diseños Bauhaus, que son diseños sencillísimos, con poco material y muy cómodos, accesibles. Ahorita son caros un poco por el valor que se le da, ¿no? Ya al diseño actualmente, pero empezó como esta idea. Y es esto de un sujeto o una persona, etc., con ideas ubicados en cualquier parte del mundo puede generar cambios. O sea, por ejemplo, el sujeto que logra inventar un mejor inodoro puede ahorrarle al mundo millones y millones de litros de agua, solo con que invente uno que sea más eficiente o que ya no use agua. Y uno lo piensa como algo bien tonto, ¿no? Piensas que para cambiar al mundo a fuerzas necesitas inventar una energía limpia, absoluta. No necesitas hacer eso. Mejora. O sea, digo, si lo haces chido, si estás allá afuera, por favor. Nah. Pero con que hagas una cosa mejor para el mundo, ya está. Somos 8,000 millones de seres humanos. Si la humanidad requiere de un solo salvador, un solo ser para salvarnos a todos, realmente estamos jodidos, la verdad. Yo ahora vi tu contenido que íbamos a hacer la entrevista y lo que yo pienso es que están increíbles tus contenidos porque arrancan una reflexión, ¿sabes? O sea, estimulan a la persona que los ve y para mí la experiencia tiene que ver más con lo que te sucede después de que lo viste, ¿sabes? Es como ver una obra de teatro o una película, ¿no? O sea, empiezan cuando saliste del cine, ¿no? Como La ballena. Es un peliculón loco. Wow. Sí, tremendo. Y la cantidad de ideas que tiene La ballena en una historia aparentemente doméstica, ¿no? Que se lleva a cabo todo en la sala de una casa de clase media en los Estados Unidos. Pero hablan de temas cabroncísimos, de mucha relevancia, ¿sabes? Del sentido de la vida. Y eso es bien padre de tu contenido, que es muy estimulante. Sí, yo creo que es gracias. válido. Eso es como, bueno, yo hago el contenido nada más porque es divertido, primero. Pues O sea, sí. creo que también es parte del divertimento. Cada quien tiene un divertimento. Hay gente que lee pinche Schopenhauer para divertirse, o lee Shakespeare, o lee Twilight, ¿no? Ajá. Y hay gente que ve videos de cómics para divertirse, temas de sociología, y también le divierte. Y creo que también es una parte muy, muy loable de una persona entretener a la gente a través de otros medios, ¿no? Pues eso es lo que dice la ética del hacker. Haz algo, diviértete, hazlo bien y ya está. O sea, es que eso es lo que me encanta, porque normalmente a mi canal llega gente de qué bueno que haces este contenido y no haces otro contenido, y es de ¿qué tiene de malo? ¿Tú crees que yo no lo veo? O sea, ¿tú crees que yo me amargo la vida y no lo veo? No, yo lo disfruto. Creo que es eso. ¿Qué tiene de malo? O sea, viejo, estás dándole algo que divierte a la gente, lo hace pasarla bien. ¿Qué más puedes desear? O sea, en serio, ¿qué más? No, es que también tiene que curar esta enfermedad y me tiene que dar centímetros de altura. No, La vacuna contra el COVID, ¿no? Sí, no, claro. o sea, Oye, y ya para cerrar, me gustaría que recomendaras una película que a ti te gusta aquí en El Control Perdido. pues Coraline y la puerta secreta es mi favorito. Súper elección. Sí, ¿Es tu película favorita? Sí. como toda tu onda también. Pero ¿no? cuéntanos un poco de ella. Ajá. Es una película que al principio parece infantil, Ujú, pero es bastante oscura, pero realmente detrás de toda esa oscuridad hay mucha luz. ujú. Da un mensaje muy chido, y es que lo que uno cree que es feo en realidad puede tener mucha belleza. Y es esta idea de darle una oportunidad a la gente. Puede verse rara, extraña, tal vez no es como en tus sueños o en tus fantasías, tus expectativas de vida, pero al final de cuentas, cuando las conoces, ves que son mejores de lo que esperabas. Es eso, me encanta eso de Coraline. Oye, qué placer conocerte, Esquizo. Muchas gracias por la Y gran invitación. recomendación. La sí, pasamos sí. padrísimo. Arriba Sí, Neil muy Gaiman. bueno. Arriba Sí. Neil Gaiman. Y pues nada, amigos, sigan Esquizo a través de sus redes sociales, donde te pueden encontrar. Pues en mi casa, nada, no es cierto. También. No vayan, nada, no es cierto. Esquizofrenia natural, cordura artificial y ya. En YouTube y ya. Súper. Pues a nosotros nos encuentran en Facebook como El Control Perdido, en Twitter no nos No, encuentran en a Twitter cada todavía quien. no. ¿Cómo Sí. están en Twitter ustedes? Oscar Uriel.
Oscar Uriel a secas. Llegó primero. Sí, el sí. día 1 de Sí, Twitter sí, dijo. es el primer Oscar Uriel. Sí, con la reclu, ¿no? A mí me encuentra como hay Carlos Camacho, hay Carlos Camacho. Y bueno, a mí como de Top Comics nos encuentran ahí en Twitter. Y bueno, ya les dije en Facebook El Control Perdido. Aquí suscríbanse al canal de YouTube. Y pues nada, amigos, nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vemos en la próxima.